La mayoría de las personas no son conscientes de la gran cantidad de grasa que puede llegar a esconderse en la región abdominal. Esta grasa rodea los órganos internos y envuelve el hígado, los intestinos o el páncreas, y puede conducir a problemas de salud graves como la resistencia a la insulina, diabetes, presión arterial alta o síndrome metabólico. Quédate si quieres aprender todo sobre la grasa visceral y sus efectos negativos en el cuerpo. Quédate para descubrir cómo deshacerte de esa horrible grasa abdominal y mejorar tu salud en general. Según la investigación que han llevado a cabo en la Universidad de Wake Forest, dormir menos de 5 horas cada noche puede aumentar el riesgo de acumular grasa visceral. Todos aquellos de vosotros que no dormís lo suficiente, debéis saber que tenéis una probabilidad 2,5 veces mayor de desarrollar grasa en el abdomen que aquellas personas que duermen lo suficiente. Además, y esto es muy importante, la falta de sueño puede afectar negativamente a las hormonas que desencadenan el estrés, especialmente el cortisol. Si produces un exceso de cortisol, como te acabo de decir por falta de sueño, ese exceso de cortisol permite que tu cuerpo retenga grasa en el abdomen, y eso hará que se altere el funcionamiento de las hormonas que regulan el hambre y la saciedad, como son la grelina y la leptina. Para contrarrestar esto, la única solución es reducir tus niveles de estrés, ya que fisiológicamente se sabe que el aumento del cortisol producirá una mayor retención de grasa. Además, todo este proceso aumentará los antojos de alimentos ricos en azúcares y carbohidratos refinados. Para evitar esto, será importante seguir una dieta baja en carbohidratos refinados y eliminar por completo el azúcar. Cualquier cantidad de carbohidratos que exceda la que tu cuerpo puede utilizar o almacenar como glucógeno en los músculos o el hígado va a convertirse en grasa, y más concretamente en grasa visceral, ya que el azúcar hace que las células grasas maduren más rápidamente. Mi recomendación es que reduzcas el estrés y lleves una dieta muy baja en carbohidratos refinados y sin azúcares, para evitar la acumulación de grasa abdominal. Lo mejor que puedes hacer es incrementar tu consumo de fibra soluble. La fibra dietética es un tipo de carbohidrato presente en los vegetales que tu cuerpo no puede digerir. La fibra soluble ralentiza la digestión en el estómago hacia el intestino delgado, lo que ayuda a aplanar el pico de glucosa en sangre. La fibra soluble es una gran aliada para mejorar la sensación de saciedad y favorecer unas deposiciones regulares. Aunque es esencial para la salud intestinal y general, muchas personas no alcanzan las cantidades diarias recomendadas, que son de 25 gramos para las mujeres y de 38 gramos para los hombres. Además, cuando la fibra soluble, que es un prebiótico, llega al colon, ayuda a alimentar a tu microbioma, que son esas maravillosas bacterias de las que tanto os hablo, que viven en tu intestino, lo que mejora aún más la sensación de saciedad y evitará que comas en exceso. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. A medida que las bacterias de tu microbioma se alimentan de esta fibra soluble, producen unos fabulosos ácidos grasos de cadena corta, lo que no solo ayuda a mejorar la salud de tu colon, sino que también reduce la inflamación en todo tu cuerpo. Para aumentar la ingesta de fibra soluble, se recomienda consumir alimentos como semillas de lino, batata, legumbres, coles de Bruselas, semillas de chía, aguacates, brócoli y en general verduras. Lo mejor será que incorpores una gran variedad de verduras ricas en fibra soluble a tu dieta diaria para mejorar la salud intestinal y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Además,
es fundamental beber suficiente agua para evitar el estreñimiento y asegurar la correcta hidratación de la fibra soluble. Esta es una forma simple y efectiva de mejorar tu salud y bienestar general. Aumentar el consumo de proteínas puede ayudar también a reducir la grasa visceral, ya que las proteínas son importantes para la formación y mantenimiento de los músculos. Y los músculos son un tejido activo que quema calorías. Además, las proteínas pueden ayudar a reducir los niveles de insulina en tu cuerpo, lo que puede disminuir la acumulación de grasa. Además, es de vital importancia hacer ejercicio. Siempre lo digo y me da igual que me llaméis pesado, ya que el ejercicio reduce los niveles circulantes de insulina en tu torrente sanguíneo, lo que hará que el hígado utilice más ácidos grasos. Vamos, movilizará las grasas. El ejercicio físico moderado es conocido por ayudar a quemar grasa visceral. Céntrate principalmente en hacer más ejercicio aeróbico, ya que este tipo de ejercicio utiliza más oxígeno y es como un horno que siempre está quemando calorías al aumentar la tasa metabólica. Cuanto más oxígeno respires, más alta será tu tasa metabólica, lo que hará que tu cuerpo movilice la grasa visceral. Así que elige el tipo de ejercicio que más te guste, ya sea caminar, correr o montar en bicicleta o cualquier otro deporte que requiera un incremento de las necesidades de oxígeno. Por su parte, diferentes estudios han demostrado que agregar probióticos a la dieta, que podemos obtenerlos tomando suplementos o aumentando la ingesta de alimentos fermentados como el kéfir, el chucrut o el natto, estos probióticos te ayudarán a activar tu metabolismo y conseguirán ayudarte a perder peso y quemar esa grasa visceral. Otra cosa que puede ayudarte a quemar grasa visceral es el ayuno intermitente, que es un patrón de alimentación que implica ciclos de alimentación y de ayuno. Cuando ayunas, tu cuerpo modifica sus niveles hormonales, lo que facilita el acceso a las reservas de grasa para su uso como fuente de energía. El ayuno intermitente puede ayudar concretamente a reducir la grasa visceral, ya que esta es la fuente de energía preferida de tu cuerpo durante el ayuno. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al super thanks que está ahí abajo, me ayudas a reducir mi grasa visceral. Cuando se realiza ayuno intermitente, le estamos dando a nuestro cuerpo tiempo suficiente para que agote sus reservas de glucógeno, que es la forma de almacenamiento de los carbohidratos en las células. Una vez agotado este glucógeno, comenzaremos a quemar la grasa almacenada para obtener energía. Y la grasa visceral es una de las primeras reservas en ser utilizadas. Además, cuando combinas ayuno intermitente con ejercicio, tu cuerpo se vuelve aún más eficiente en la quema de grasa. El ejercicio durante el ayuno intermitente ayuda a quemar más grasa que el ejercicio realizado en cualquier otro momento del día. Es importante tener en cuenta que el ayuno intermitente, aunque a mí, por ejemplo, me va fenomenal, puede no ser adecuado para todo el mundo. Aquellos de vosotros que padezcáis algún tipo de patología o que toméis medicación, si estáis interesados en el ayuno intermitente, es importante que habléis con un buen nutricionista, que esté bastante actualizado, para tener garantías de que sea seguro para ti. La forma más efectiva de reducir la grasa visceral en el cuerpo es perder peso. De hecho, según diferentes estudios, perdiendo tan solo el 10% de tu peso corporal, puedes perder hasta el 30% de tu grasa corporal total, lo que incluye la grasa visceral. Además, la pérdida de peso también ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede tener un impacto positivo en tu salud general. Es importante entender que la grasa visceral es peligrosa y que puede acumularse alrededor de los órganos internos y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardíacas.
Comienza a utilizar estas estrategias simples para deshacerte de esa fea grasa visceral y así poder mantenerte saludable. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que dormir poco aumenta los niveles de cortisol? ¿Practicas el ayuno intermitente? Yo sí. Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase "no más grasa abdominal", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a René Valiente, Raúl Podadera, Hidalberto Carrión, Ginés Fernández López, Carlos Alberto Esquivel, Julia Sterlings, Roberto Jacinto Robles, Rubén Pareja, Ménica Colchado y Esther Montemayor, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de Super Thanks que está ahí abajo. Gracias por vuestro respaldo. Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o por tu red social favorita. Puede ser hasta Facebook. Para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 5 desayunos que no debes comer y 5 excelentes.